hacer una presentación recontra rápida porque esto es una... Quiero dejar en claro que a mí me pusieron en este aula en el cronograma como experiencia con chamanismo amazónico. Es mi experiencia con chamanismo amazónico porque el chamanismo amazónico es muy difícil de traducir a una experiencia vivencial porque tendríamos que estar todos tomando plantas acá y claramente en una hora no es el ámbito adecuado y tampoco yo sería la persona adecuada para hacerlo. Así que de alguna manera esto va a ser como un poco un raconto con el marco teórico de lo que es el chamanismo amazónico y mi propio recorrido a través del chamanismo amazónico que vengo haciendo hace más de 10 años como camino de autosanación y después como un poco un aprendizaje. Estuve un año viviendo en Perú el año pasado con los indígenas Shipibo. Me fui a aprender chamanismo, estuve un tiempo. Me di cuenta que no era mi camino de aprendizaje, sino más de autosanación, pero el aprendizaje fue mucho. Bueno, se me propuso dar esta charla compartiendo la estructura de lo que es el chamanismo amazónico, pero más me interesa transmitir y compartir desde el corazón el aprendizaje que yo pasé por mi cuerpo a través del chamanismo. Chamanismo es una palabra, yo puse chamanismo porque, bueno, en realidad es medicina tradicional amazónica. Ellos no se llaman chamanes, no llaman a sus prácticas chamanismo, ellos son curanderos, se llaman curanderismo, ¿sí? Chamanismo, chamán es una palabra que viene de Siberia y que, bueno, la hemos adoptado todos. Entonces, bueno, de eso se trata un poquito esta presentación. Va a ser un poco rápida porque tengo mucha información, me costó bastante acotarla. Así que, bueno, vamos a tratar de... Voy a tratar de no pegarme mucho a las diapositivas e ir más con lo que la energía va pidiendo. Pero bueno, esto es más un soporte teórico, ¿sí? Soporte visual para ayudarme un poquito. Vamos a empezar con un video. Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo 2 dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Dottie y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¡Corred! Hola, circulito. El miedo a lo desconocido, o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por... ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas.
un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Direcciones. No. Sí, es que... no hay. ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea. ¿A qué es curioso? Lo que más tememos es lo que más nos emociona. Bien, podría la clase terminar acá, con lo que es el curanderismo. Cuando yo entré a mi última dieta, Pedro, el curandero con quien estuve dietando 2 meses en aislamiento, me dijo: desde hoy te vas a olvidar todo lo que te enseñaron en la universidad, sobre todo en medicina, en el colegio, tus padres y tu cultura. Acá es todo distinto. Y verdaderamente ellos tienen una cosmovisión distinta, que cuando uno pasa suficiente tiempo en aislamiento y con todas las condiciones que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, empieza a ver que nuestro filtro perceptivo excluye muchísimas... No quiero empezar ya con las palabras dimensión, pero va a aparecer, y va a aparecer con su marco teórico más científico también. A mí me gusta, viniendo desde la ciencia, tender puentes. Siento que es parte de mi trabajo, tender puentes entre cosmovisiones, porque el chamanismo o el curanderismo es un saber, un conocimiento, una herramienta, una de las herramientas que en este momento que estamos transitando como humanidad, que la mayoría debe saber en qué estamos, que estamos en un periodo en el cual estamos dando un salto hacia otro estado, por no usar palabras demasiado esotéricas. Hay herramientas que nos facilitan mucho esa conciencia necesaria para empezar a hacer bolitas y no círculos. Empezar a poder acceder a esos estados que están todos acá, ¿eh? Todas esas dimensiones de las que se habla están todas acá, todas. El tema es cuánto de eso podemos ver. Que veamos solamente este círculo no quiere decir que alrededor de la habitación no sabemos, imaginamos que no hay nada, puede haber muebles, heladeras, perros, gatos, quién sabe, ¿no? Y eso es lo que uno empieza a hacer cuando empieza a expandir un poquito su conciencia a través de todas las herramientas que el curanderismo amazónico o cualquier tipo de curanderismo propone. Como por ejemplo, si miramos un ventilador y vemos que sus paletas giran, ¿no? ¿Qué es la realidad para nosotros? Tiene 4 paletas, pero trayendo la palabra vibración a la charla, si el ventilador empieza a girar cada vez más rápido, ya no vemos las paletas. Eso quiere decir, perdón que hablo rápido, pero hay mucha información para transmitir, si no hablaría más lento. No me gusta hablar tan rápido, pero me dieron 1 hora. ¿Eso quiere decir que las paletas no existen? No, que están girando tan rápido que nosotros no las podemos ver. Entonces, hay energías, empecemos con esta palabra que es un poco más asequible para todos, energías que están vibrando en otras frecuencias de vibración a través de las cuales podemos empezar a acceder a través del curanderismo
Porque nosotros entramos en otra frecuencia de vibración. Esas energías son energías aliadas que nos pueden ayudar un montón de cosas. Sobre todo a sanar. Y al final de la charla yo voy a hacer una definición de lo que significa para mí sanar, a reconectarnos. Sanar física, emocional y reconectar espiritualmente. Porque sanar no se sana espiritualmente, recordamos esa espiritualidad que somos. Esto un poquito para introducir el concepto de vibración. ¿Qué es la realidad entonces en realidad? Nosotros vemos el mundo que nos rodea como algo externo a nosotros mismos. Esto no se logra el efecto, pero bueno, vamos con la otra. ¿Estas líneas son rectas o son curvas? A ver cómo se ve ahí. ¿Cómo se ven? Sin sacar deducciones. ¿Qué le dicen sus sentidos? No hay duda. Más allá de que la mente racional pueda asociar que yo estoy haciéndoles un juego y que en realidad son rectas, lo cual es lógico de deducir, nuestros sentidos nos informan algo que nuestra mente no pone en duda, ¿sí? Tenemos un sistema de creencias acerca de lo que es el mundo, de lo que es nuestra realidad, de lo que somos nosotros y del poder que tenemos, pero sobre todo de lo que es el mundo y de lo que es nuestro cuerpo, para llevarlo un poquito más al tema de la sanación, que no ponemos en duda. Bueno, lo que nos enseña el chamanismo es que podemos ver curvo cuando en realidad es recto. Empezar a desconfiar de nuestros sentidos. Por ejemplo, bueno, nada, acá está lo que todos conocemos, los animales escuchan, perciben distintos, los delfines perciben ultrasonidos, los elefantes infrasonidos, que eso yo no lo sabía, me lo aprendí en esta diapositiva. Nosotros tenemos un espectro visible, audible, perceptivo, tangible, digamos, todos nuestros 5 sentidos que nos reducen a un mundo material. Lo que hace el curanderismo es ampliar, digamos, poder acceder a otras frecuencias a través de estados no ordinarios de conciencia o estados expandidos de conciencia que en la vida a través de los cuales en la vida cotidiana no podemos acceder. Sí podemos acceder. Yo siempre quiero dejar en claro que el curanderismo es una de las tantas técnicas, ¿sí? Yo hablo de esto porque fue en mi propio camino existencial, después de transitar muchos caminos, el llamado lo sentí a través del curanderismo y es de lo que puedo hablar con el recontra humilde conocimiento que tengo, porque mi conocimiento es súper humilde, porque para aprender curanderismo uno tiene que estar años y años, realmente el verdadero curandero, años y años en la selva, en contacto con las plantas y con lo que las plantas tienen para enseñarnos. Entonces, ¿existe una realidad objetiva ahí afuera? ¿Cómo es el mundo en realidad? Depende de quién lo observe. La imagen no es su aspecto, es nuestro modo de verlo. ¿Debemos confiar en los sentidos? Los sentidos lo único que hacen es captar una información, procesarla en el cerebro y decirnos que esto es rígido. ¿Qué sucede? Esto es rígido porque yo tengo unos receptores que se llaman receptores Ruffini y de Pacini en las manos que le dicen a mi cerebro que forme una sensación en una parte de mi cerebro o que mi retina le informa al cerebro que esa luz está brillando. En realidad, esto es una gran sopa de energía donde no hay nada, básicamente. Y nuestros sentidos son muy necesarios, obviamente, para poder habitar una realidad en 3 dimensiones sin volvernos locos. Muchas veces uno entra en estados muy profundos, son muy expandidos de conciencia, donde viene toda la información junta, y uno toma conciencia de que no existe el tiempo, no existe el espacio, y entra en esos estados donde, bueno, que muchos que habrán escuchado el curanderismo, que uno siente que roza como la locura o que se muere, ¿no? Que desaparece, porque uno ya no está separado del todo. Y yo acá puse las plantas, la música. ¿Por qué? Porque tanto las plantas como la música son 2 componentes muy importantes del curanderismo amazónico. Yo pongo acá las plantas porque las plantas a lo sumo lo vemos como algo material y como mucho emocional. ¿Ves? Esos experimentos que ponen una planta en una habitación, otra en otra, y las conectan y ven como una planta siente el dolor de la otra. Bueno, acá vamos a ir un paso más allá, vamos a entrar en la dimensión espiritual de las plantas, ¿sí? Que es a través de la cual nosotros nos conectamos y es a través de la cual se produce el aprendizaje en el curanderismo amazónico y de la música también. Ahí vamos a
es más complejo, vamos a verlo en otra diapositiva. Vamos un poquito con la física cuántica rapidito, porque es el marco teórico del curanderismo. El curanderismo, el chamanismo, es la vivencia de la física cuántica, básicamente. Ellos hablan de física cuántica sin decir que es física cuántica. Muchos curanderos que nunca han salido de la ciudad te hablan de su sistema y te están hablando de física cuántica, sin saber que para nosotros es algo nuevo y novedoso. Vale la redundancia. El universo se encuentra regido por leyes cuánticas. Una conclusión fundamental es que el observador crea la realidad que observa. Si dentro de nuestro cuerpo parte de esa realidad. ¿Qué hace el curanderismo? Trabaja a través de el campo espiritual y emocional con nuestro sistema de creencias. ¿Qué logra eso? Que cambia nuestro sistema de creencias, cambia nuestro cuerpo, así se produce la transición de estados de salud, de enfermedad a estados de salud. Y que se modifique nuestra realidad también. No se limita nada más que a nuestro cuerpo. Esto que hablábamos, que en realidad esto es una gran sopa de nada y nosotros nos vemos como separados. El átomo cuántico es 99.999 espacio vacío. A mí mi intuición me dice que es 100, pero bueno, dejémoslo así, que es a lo que hemos llegado. Y este espacio vacío está lleno de energía, de frecuencias energéticas que forman un campo de información inmaterial, invisible e interconectado. Fuerzas invisibles. Yo esto lo digo porque estas fuerzas invisibles son fuerzas, vamos ya entrando en el idioma shipibo, bueno, digamos, de los curanderos, del chamanismo, son los espíritus, ¿sí? Son los espíritus que están en todo lo que existe, en realidad, en las rocas, en los animales, en las plantas y en lo que sea que exista en esta 3D. En Shipibo dicen, no sé, malos aires, son malos espíritus, Hakumaniwe, ¿no? Entonces ellos siempre están trabajando, la enfermedad para ellos también tiene que ver mucho con parasitación energética, ¿sí? Con espíritus, llamémosle espíritus, ahí podemos hablar toda una clase entera, con energías, pongámosle energías que tenemos nosotros pegadas y que causan enfermedad o estados disfuncionales, ya sea mentales, emocionales o físicos, y ellos trabajan desde el nivel más, digamos, abarcativo, que es el nivel espiritual. Una vez que se resuelve el nivel espiritual, todo lo demás se resuelve por añadidura. La conclusión: el universo que conocemos, incluido el cuerpo, no es más que energía e información. Bueno, entonces el cuerpo humano, pasando la mecánica cuántica newtoniana en la cuántica, está formada por átomos, los átomos por partículas subatómicas, y estas partículas son fluctuaciones de energía e información. Bueno, orquesta los cientos de miles de funciones que cada célula realiza por segundo. La mayoría de las interacciones celulares ocurren a una velocidad mayor que la luz. Esto da lugar a la medicina energética con la que trabajan los curanderos, o espiritual. Este es un concepto muy importante para entender diapositivas que van a seguir. La energía sigue a la mente. Entonces yo les voy a pedir que cierren los ojos un segundito, porque tenemos que ir rápido, e imaginen que muchos lo habrán hecho ya, están comiendo, cortan un limón y se meten una rodaja de limón en la boca. Emulen esa sensación del limón y la acidez del limón en la boca, como si realmente tuvieran una rodaja de limón en la boca. ¿Qué sucede a los que les haya sucedido algo? Automáticamente se libera saliva. Bueno, nada. Esto de ver que la simplicidad y una gran complejidad, sí, obvio, me imagino un limón, tengo hambre, genero saliva, pero ¿qué es esto? Es algo muy complejo. Hay un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Empezando por ahí. Hay un pensamiento. Empezando por ahí, bueno, podemos pasar un mes charlando. ¿Qué hace que se manifieste algo físico? ¿Sí? O sea, y esto es energía. El pensamiento, la mente, la creencia genera realidad. Y no solo dentro del cuerpo, sino afuera también. ¿Esto se limita a nuestro cuerpo? No se limita al cuerpo. Porque como bien versa el Kybalión, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, esto es una neurona, esto es el universo, ¿sí? No sé si esta foto es real o no, pero no importa. Me parece que es real. Que es real, ¿no? Vámonos todos, ya está, total. Todo esto no es nada, más o menos. Lo que pasa es que uno después tiene que volver y aterrizar. Yo todavía estoy acá como intentando aterrizar un poquito. Volví hace no tanto. Por eso una hora no me alcanza, gente.
El chamanismo se ríe mucho también. Porque es todo un chiste cósmico, bueno. Y acá podría terminar la clase también si todos se rieran. Hay gente que se cura con la risa, es una gran medicina el humor. Bueno, como es adentro es afuera, ya no me acuerdo. Espera. Equivalión, no se limita, ¿no? Cuando nosotros cambiamos nuestro sistema de creencias, entramos en una frecuencia de vibración mayor. Por resonancia, todo es frecuencia, nuestra frecuencia aumenta, entramos en resonancia con una frecuencia más alta en la realidad y la realidad se modifica. Ejemplo clásico, me levanté de mal humor, el colectivo pasó por el lado, me llovía, me quedé toda mojada, todo me sale mal ese día. Bueno, es un ejemplo muy 3D de cómo realmente nosotros vamos creando nuestra realidad. La mayoría de los que están acá, estos conceptos ya los deben tener, pero bueno, cuando uno está en dieta y uno está aislado tanto tiempo, uno empieza a ver cómo uno está creando realmente y empieza a hacer como muy tangible este rol del observador y del creador de la realidad. Y todo esto está enseñado por las plantas, no por el curandero, por las plantas. El curandero, voy trayendo lo que se me viene. El curandero sostiene el espacio, pero los que enseñan son las plantas. A mí me dijo mi primer curandero con el que estuve, no me gusta llamarlos maestros, más profesores. Yo no te voy a enseñar nada, me dijo Winston ahí en Tarapoto, en la selva. Acá las maestras son las plantas, el aula es el tambo, que ya van a ver lo que es el tambo, la casita, que no es casita, y la selva es la universidad. Uno aprende a través de las plantas, el espíritu de las plantas es real, la planta es un ser, nos comunica información, irrefutable, dicho sea de paso. Bueno. Todo como es adentro es afuera. Bueno, entonces, si quitamos la física newtoniana de la medicina, entonces obtenemos una nueva medicina basada en la curación energética, no química. El chamanismo es una forma de sanación energética. Bien, para avanzar en la comprensión del cuerpo y la mente, debemos dejar de pensar el cuerpo humano como una estructura anatómica rígida. La materia del universo es la no materia. Los pensamientos se transforman en materia, el observador modifica al observador. Si yo les muestro directamente lo que es una dieta, lo que es el curanderismo amazónico, a los que no conocen y no están en contacto con el curanderismo, les va a parecer, como tal vez a mí me pareció en su momento, les va a parecer, o sea, va a ser muy difícil de integrarlo en nuestra propia cosmovisión y van a ser prácticas sin sentido, mágicas, de unos curanderos que están en el medio de la selva, que te soplan un tabaquito y te cantan unos cantitos y la mitad de la gente cree que eso es una boludez, por decir las cosas como son, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante darles el marco teórico de la complejidad de lo que es la tecnología del curanderismo, porque es una tecnología. Yo la primera vez que fui a la selva fui por una enfermedad física compleja y nada, Winston me hizo dejar la medicación, dejar de tomar agua, que bueno, que yo estuve en un tema con el agua. Yo dije, yo acá me voy a morir. Y cuando lo vi, pude percibir, esto fue en el 2016, yo ya venía trabajando acá y en otros lados, pero fue mi primer dieta, o sea, dieta es el aislamiento. Y yo dije, yo me voy a poner en manos de este indígena que no sé qué sabe, que no sabe. Y hay un prejuicio que bajó, y lo digo porque me sucedió, me voy a poner en manos, sin que yo supiera que tenía ese prejuicio, porque no es que tengo prejuicio contra los indígenas, si no nunca hubiera puesto mi vida en manos de un indígena, ¿no? Pero de repente bajó algo que fue como, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo. Y él ahí me dijo, ¿quién es el doctor acá? ¿Vos o yo? Y me explicó, sin tener idea de lo que me estaba pasando, el mecanismo fisiopatológico de mi enfermedad. Ahí dije, bueno, listo. Soberbia de lado, humildad verónica y de algo hay que morirse. nadie muere en la víspera. Pero bueno, acá estoy. Bueno, la pregunta es a través de qué creencias estamos observando nuestra realidad, y no es una creencia menor, porque si han conocido el experimento de la física cuántica de la doble hendidura, no lo voy a explicar porque no tengo tiempo. Hay una imagen igual que lo muestra. Es nosotros a través de nuestras creencias, o sea, de nuestros pensamientos, que se transforman en creencias, son como anteojos donde yo veo el mundo violeta y para mí el mundo es violeta. Y si para mí, no sé, me tuvo un padre violento y voy a andar con los anteojos de los hombres violentos y todos los hombres que aparezcan en mi vida van a ser mis maestros que me van a enseñar
que hay otra forma de ser, pero antes voy a tener a mi padre viniendo una y otra vez. ¿Qué es eso? Estoy creando mi realidad a través de mis creencias. Y va muchísimo más allá. Hay curanderos que hacen aparecer y desaparecer cosas. Bueno, eso es otro nivel, no vamos a entrar ahí. Son difíciles de encontrar. Esto me gusta porque viene de la palabra abracadabra, que del origen del arameo es así, algo así como hablo, así crearé. Ese es el origen de la palabra abracadabra. Entonces a mí muchas veces cuando hablo de física cuántica o de curanderismo, a mí me gusta la palabra magia, porque en realidad es lo mismo. Estamos haciendo magia. Cuando uno está ahí en medio de la selva y empiezan a suceder cosas, vos decís, esto es magia, esto es lo que yo llamaba magia cuando era chica. Es solamente lo que no podemos explicar. Vamos a ver los paralelismos entre el chamanismo y la física actual. El universo para la física está conformado por un campo no material, formado por ondas de probabilidad o información. No me puedo detener en cada una de estas cosas, perdón, pero bueno, para hacer el paralelismo, digamos, esta gran sopa de nada de la que hablábamos, que en realidad es información. Bueno, y yendo más para atrás es sonido, y yendo para atrás es Dios, o como le querramos llamar. El universo está compuesto por filamentos, esto dicen los curanderos, ¿no? de algunas culturas. Filamentos de energía vibrante, como olas sobre el agua o ondas de sonido. El tiempo es muy interesante. ¿Qué es el tiempo? Para la física actual, en un sentido matemático, estamos hablando de matemáticas, la línea del tiempo no tiene significación real. En el nivel cuántico de la realidad, los sucesos impactan en ambas direcciones. Hay Niels Bohr, un premio Nobel de 1922, creo. Ay, me acordé de una fecha, qué milagro. Estoy inspirada. Dice que quien no quede totalmente confundido por la física cuántica es porque realmente no la entiende. Entonces uno dice, en esta percepción lineal, como puede ser, que el tiempo vaya para adelante y para atrás. Bueno, cuando uno está en ceremonia, digamos, de ayahuasca o de cualquier planta enteógena de las que vamos a hablar, uno toma conciencia de eso, de que el tiempo es circular. Todo sucede aquí y ahora. Nuestra mente necesita que sea lineal para no enloquecer, pero el tiempo va en ambas direcciones. El tiempo va tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Ese es Ouroboros, es de la mitología griega, creo que es la serpiente mordiéndose la cola, que está en muchas otras mitologías. Los curanderos viajan al pasado y al futuro, ¿sí? El trabajo del chamán es interpretar y utilizar la energía del universo multidimensional para restaurar el orden o la totalidad allí donde sea necesario. No solo en el cuerpo, sino en todo lo que los rodea en general en su comunidad. Es bien complejo el trabajo del chamán. El chamán verdadero, porque ahí está mucho chanta dando vuelta también. Y el peligro de eso también. Me encantaría también, pero si a alguien le interesa podemos conversar largo otro día sobre el cuidado que hay que tener. Yo he experimentado situaciones muy límites, pero realmente límites, con personas trabajando desde la negligencia, con una en particular, donde yo me podría haber muerto en la mitad de la selva amazónica. Muy importante el discernimiento cuando uno va a este tipo de prácticas. No es temor, o sea, es discernimiento. No, o sea, recomendaciones, siempre. Y exhaustiva investigación antes de meterte con un curandero. Exhaustiva, fundamental. Pero me encantaría hablarles de eso y de mi experiencia, pero bueno, no viene al caso. Técnicas terapeutas, ritual, ícaros, y los ícaros son los cantos, la soplada, la purga. El ritual, no sé si vamos a llegar a explicarlo del ritual, pero los rituales tienen un sustento también. Muchos habrán escuchado hablar de la psicomagia, que es como la forma actual de llamarla al ritual. En el curanderismo el ritual es fundamental y tiene un efecto muy concreto. Los ícaros, hay una diapositiva para los ícaros y les voy a hacer escuchar un poquito, son los cantos que se dan en cualquier tipo de ceremonia o purga. Las purgas son la depuración física, emocional o psíquica. Básicamente uno puede vomitar, yo he llegado a vomitar 8 litros de vómito. 8 litros en la selva cuando entré a dietar. Lo sé porque eran 2 baldes de pintura de 4 litros. Entonces dije, un balde, lo vació, otro balde, he vomitado 8 litros. Bueno, generalmente uno antes de entrar a dieta, no siempre son 8 litros, no, este es el Yaguarpanga, que es un purgativo muy, muy fuerte, pero necesita limpiar su cuerpo físico y emocional antes de entrar a dieta, porque muchas veces vivimos muy contaminados de la ciudad, y muchas veces antes de ceremonia, mismo personas que convidan acá en Argentina,
por lo menos la persona con la que yo he tomado siempre antes de la primera toma, siempre uno tiene que hacer una purga de tabaco. Las purgas de tabaco son mucho más light, pero uno vomita emociones y uno vomita pensamientos. El vómito es la manifestación física, se llaman purgas, ¿sí? De una purga emocional. Muchas veces uno cuando está en ceremonia, les hablo de purga porque no hay diapositiva de purga, de repente está en un estado de no puedo más, una emoción, que una historia, ay, no puedo más, y de repente siempre hay un balde al lado. Ahí vomitás y vos sentís que el vómito, que estás vomitando esa emoción, que estás vomitando el trauma, y es impresionante. Yo lo he vivido en primera persona y muchísimas personas lo viven de esa manera también. Ya no está, se borró del sistema, lo vomitaste, quedó en el balde. Las purgas son muy importantes tanto previo como durante los trabajos. Dieta y ceremonia de ayahuasca. Vamos a... ¿Cómo sana don Ignacio? Pues sanando, dice. El sanador no dispone ni de formación analítica occidental ni de vocabulario necesario para... Uno escucha un curandero y decís, ¡ay, hermano, quién me estoy poniendo! Y lo ves en ceremonia y es un maestro. Entonces... Cuidado con deducir que detrás de estas prácticas no hay nada explicable, como lo vimos en las otras, que se trata de solo un pensamiento mágico religioso premoderno sin fundamentos. Su medicina sana. El método científico alcanza sus límites ante fenómenos que se manifiestan por fuera del paradigma en el cual se apoyan sus herramientas de estudio. ¿Se entiende o a alguien le queda alguna duda? Que sea una tecnología interna no quiere decir que no sea tecnología, ¿sí? Es una ciencia, pero que se estudia hacia adentro. No, ¿cómo lo podemos comprobar? Bueno, cada vez más, ahora vamos a ver. Esta era mi casita, 2 meses acá. Este es lo que le llaman tambo. Hay muchos más sofisticados y hay hoteles 5 estrellas en el medio de la selva. A mí me gusta dietar de esta manera, que es la manera más tradicional. Camita, mosquitero, porque hay mucho mosquito. Bueno, yo tenía un tronco acá donde podía apoyar la mochila, porque acá te llueve y se te empapó todo. Bañarse, te traen baldes de agua porque no te dejan meterte en el río, algunos sí, algunos no, porque bueno, pueden hacer cruzaderas con los espíritus del río, bueno, un montón de restricciones. Y ahí pasas 24 horas, la dieta estricta, la dieta tradicional, 24 horas. Vos y tu alma, yo, no sé, 2 meses, puede ser alguien 1 semana o 1 año. No podés salir, no podés dar vueltita, mirando el techo, no podés leer, no podés tener obviamente ningún celular ni nada. Lo que sí podés hacer es cualquier cosa que sea expresión, creatividad. Se destraba mucho la creatividad. Imagínense las cosas que pueden pasar después de 2 o 3 meses ahí, ¿no? Con todas las plantas alrededor, porque las plantas también saben que estamos ahí, es toda información, y vamos tomando planta a la vez, ¿no? La ayahuasca se toma en ceremonia. Entonces, dieta, aislamiento, ¿sí? Aislamiento estricto, esta es la dieta tradicional. Después ahora hay dietas sociales para los gringos que le llaman, que nos llaman también a nosotros gringos, que no se bancan el aislamiento, pero es aislamiento, dieta alimentaria muy básica, no sal. ¿Por qué? Porque la sal es como que nos aglutina. La ausencia de sal hace que nuestro cuerpo energético se vuelva más poroso, mucho más permeable. No azúcar, ¿por qué? Porque el azúcar nos adormece. Entonces todos los procesos emocionales que estamos viviendo no los podemos ver en la superficie con azúcar. Sin azúcar, no se puede comer fruta tampoco. Sin azúcar, todo lo que está sucediendo emocionalmente lo percibimos, lo estamos viviendo todo el tiempo. Yo básicamente 2 meses comí plátano, ese que se cocina, y lenteja, y arroz. Bueno, arroz una vez. Pero se puede comer verduras, pero es muy, muy restringida la dieta. Y bueno, imagínense todo lo que pasa ahí. Empiezan a aparecer todos los recuerdos traumáticos, vivencias, empiezan a reprocesar. Uno va tomando plantas, ¿sí? No ayahuasca, no son plantas enteógenas, distintas plantas que el curandero, a través de una ceremonia de ayahuasca, ve qué planta tenés que tomar para sanar. No son mal llamadas alucinógenas, vos estás totalmente lúcido. Puede ser que cierres los ojos y veas. A mí me pasó, bueno, la cuento pues no lo ando contando por ahí, pero que yo cerraba los ojos, estaba en mi hamaca paraguaya, tenía hamaca paraguaya en mitad, bueno, un lujo. Y yo me veía los espíritus de las plantas que me venían a hablar, ¿no? Y abría los ojos y ya no estaban, y anotaba, y algunos elementales de la naturaleza, pero después estás totalmente lúcido. Y la frecuencia de la ceremonia de ayahuasca depende de cada curandero, ¿sí? En general, los gringos más occidentales van a buscar, tipo, yo hice una dieta de 1 mes, 3 ceremonias de ayahuasca por semana. Dije, no.
No es así, es como mucho. Entonces, este curandero era cuando entras, uno cuando salís, y en el medio cuando va viendo que vas necesitando integrar la información de la dieta. Y gesta de plantas maestras, tanto la ayahuasca como el tabaco. El tabaco, esto que quede claro, la planta central en el curanderismo no es la ayahuasca, es el tabaco. Esto es importantísimo. El tabaco es el que conecta entre mundos. Siempre se trabaja con tabaco. El curandero fuma, el aprendiz toma, no se fuma, el aprendiz no fuma tabaco, sí tiene que pasar mucho tiempo aprendiendo del tabaco, tomándolo para poder fumarlo. Y es muy delicada, es una operación muy delicada, por eso yo hablaba del cuidado en elegir, que requiere una gran pericia del maestro y fuerte motivación del aprendiz. Bueno, la duración no tiene importancia. Esto es lo que les había hablado. También es muy importante la abstinencia sexual total, tanto después como yo dieté 2 meses, tuve 1 mes y medio, 2 sin actividad sexual, porque uno queda muy permeable. La actividad sexual es un chupadero de energía terrible, lejos de cualquier tipo de interferencia energética. ¿Por qué? Porque somos una esponja. Entonces, olores fuertes, la presencia de una persona con energías tóxicas, o por ser malas o fuertes. Porque, ojo, mujer menstruando, esto está en muchas tradiciones de curanderos, de chamanismo. La mujer menstruando no es que sea mala, sino que tiene una energía muy poderosa. Y entonces yo esto lo vi en prácticas prácticas de los indios Lakota y Hopi. Las mujeres, si están menstruando no pueden participar de las danzas del sol, ¿sí? Porque ahí la gente cae. Bueno, nada, pero no porque sea algo malo, ¿sí? Sino por el poder. O nada, gente drogada, lo que sea. Bueno, por eso voluntaria, de esta intermisión de un brujo, bueno, no vamos a entrar en esos reinos, pero hay que estar ahí bien aislado. Bien, las plantas depurativas, ayahuasca, el tabaco. Bien, estados expandidos de conciencia. Nos vamos a pasar 5 minutos, pero bueno. Es un estado mental que puede ser reconocido. Bueno, lo que me importa acá a mí, lo del ventilador, acuérdense, y lo de la habitación. La psicología moderna tiene que homologar estados superiores de expandidos de conciencia con disfuncionalidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo más de lo que nuestros sentidos nos permiten. ¿Sí? Muchos esquizofrénicos serían considerados aprendices, serían agarrados por el chamán y llevados a aprender. No todos, ¿sí? Pero muchos esquizofrénicos, a quienes llamamos esquizofrénicos, van y vienen entre dimensiones y no tienen control. Yo, cuando hice salud mental en el Borda, yo me quedé escuchando un hombre que yo decía, este tipo lo pones en un monasterio y es un maestro espiritual lo que está diciendo. Es una locura. Y acá, ¿qué hacen? Los meten en los psiquiátricos. No todos los casos, ¿sí? Pero eso es importante. Hay un artículo muy interesante, búsquenlo, que se llama ¿Qué ve un chamán en un psiquiátrico? Bueno, la ayahuasca. De 60.000 plantas, 60.000 plantas o 80.000 dicen algunos. ¿Quién sabe qué fuente de inspiración hizo que se cree esta mezcla? Que es una mezcla, es una planta psicoactiva. Enteos es Dios dentro, ¿sí? No es una planta alucinógena, porque el concepto de alucinógeno quiere decir seducir, engañar, haciendo que se tome una cosa por otra. Cuando uno ve otras dimensiones, ve espíritus, o una planta alucinógena. Nada alucinógeno, ¿sí? Lo que uno ve son otros estados dimensionales donde hay otros seres que se acercan, o a los que nosotros nos acercamos a través de una vibración mayor. Enteos, Dios dentro. ¿Por qué? La molécula del espíritu. Muchas veces nos encontramos y entendemos que Dios está dentro, que el todo está dentro, que es lo que hablaba la física cuántica hace un rato. Formada de 2 plantas, bueno, esto es más la farmacología. Chacruna es una hoja, Psychotria viridis, que es la que contiene el DMT, dimetiltriptamina, y la ayahuasca, Banisteriopsis capi, que contiene IMAO. IMAO es inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Qué hacen? En el hígado nosotros tenemos esta enzima que degrada el DMT que nuestro propio cuerpo produce. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en un viaje chamánico constante. No podríamos estar habitando esta realidad. Miren la genialidad de los curanderos amazónicos que encontraron esta mezcla. ¿Quién les dijo esto? Esto inhibe a la enzima que degrada esto, entonces permite que en una ceremonia de ayahuasca el DMT siga circulando y nosotros podamos permanecer en esos estados de conciencia. Esto es una genialidad de la farmacología, ¿sí? Y la planta te transmite información, o sea, bueno, al que quiera pensar estoy loca, piensa estoy loca, la planta te habla. Vos escuchás a la planta, sentís, te da información. Y conocimiento, así como las otras plantas. Bueno, su valor o eficacia no depende solo de sus propiedades medicinales, sino de su asociación con el mundo de los espíritus.
Esta es la decocción, generalmente se cocina varios días, uno o varios, ¿sí? Esta es la chacruna, esta es la ayahuasca, Banisteriopsis capi, y esa es la maloca, el lugar en donde se llevan a cabo las ceremonias. Bueno, esto vamos rápido, DMT es la base biológica de estados místicos, ahora vamos a ir con eso. Acá me interesa un poquito qué sucede en una ceremonia de ayahuasca, por si alguien en algún momento siente el llamado. Yo siempre jamás le recomendé a nadie que haga una ceremonia de ayahuasca en la vida. La ayahuasca, a mí me lo dijeron en su momento y me pareció también una pavada. Te encuentra, hay un momento donde vos sabés, si es que llega ese momento, que llegó el momento de hacer una ceremonia de encontrarte con la planta, si es que llega. Así que si alguien siente el llamado, bueno, cada viaje es absolutamente único e intransferible. Pero bueno, algunas cosas que pueden suceder a nivel físico, emocional, vómitos, en general, tarde o temprano terminás vomitando y es algo muy bueno. Diarrea, son todas formas de purga. La diarrea, o sea, a veces tenés que salir corriendo de la ceremonia que te estás cagando encima. Llanto, mucho llanto, a mí me pasa de llorar y llorar y llorar, también es una forma de purga. Catarsis emocional es transpiración, transpirás, bostezás, eructás, bueno, son todas purgas energéticas. A nivel psíquico, visiones similares a sueños lúcidos, vos estás viendo. Quienes son más visuales ven, yo por ejemplo soy más kinestésica, siento, pero veo sintiendo, es como algo raro, es como una sinestesia, ¿vieron? ¿Saben lo que es una sinestesia? Cuando oís un color o escuchás, oís un color o ves un sonido, por ejemplo. Hay gente que ve el ícaro del curandero saliendo de la boca del curandero. Y a nivel espiritual, bueno, revelaciones, insights, visiones espirituales, uno se encuentra con sus propios demonios, unidad con el todo de estados místicos, disolución del ego, lo que llaman la muerte del ego. A veces uno muere, se muere, literalmente se muere. Y ese para mí fue el mayor aprendizaje. Disolución del tiempo, ahí es donde entendés que el tiempo no es lo que te cuentan, experiencias extracorporales, muchos viajes astrales donde vos vas y decís, che, vos anteayer estabas haciendo esto, esto y esto. Yo en Perú y la otra persona no sé dónde, y tenías puesto esto, ¿cómo sabes? ¿Lo ves? Reconexión con la dimensión espiritual de la vida, reconociendo la importancia de la verticalidad y la trascendencia. Bueno, salud mental y física. Y es interesante, la glándula pineal, secretor de DMT, está en todas las tradiciones, Grecia, el báculo, budismo, Shiva en el hinduismo, ¿ves? Glándula pineal. Ellos todos sabían que la conexión con Dios se va a través de la glándula pineal. Bueno, me puse esta imagen porque en los momentos donde más DMT, el DMT es una molécula que permite el paso entre dimensiones, ¿sí? Es un portal interdimensional. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, entre muchas otras cosas, porque los momentos donde más DMT se secreta en el cuerpo, el DMT se secreta todo el tiempo en nuestro cuerpo, y en todas las plantas y en todos los animales. Es en el momento del nacimiento, en el momento de la muerte, o casualidad, uno pasa de un estado a otro, ¿sí? El alma entra a una dimensión física, el alma sale de una dimensión física, entra, explosiones de DMT. Eso lo vive uno en ayahuasca, uno muere y uno nace en ayahuasca también, permitiéndoles a la esencia, o sea, hacer cruces dimensionales, portal entre dimensiones. Perdón si esto suena muy místico y esotérico, pero bueno, es una clase de esto, una charla de esto. Bueno, y también se produce mucho en estados de meditación profunda, aunque en menor cantidad, en experiencias cercanas a la muerte y en crisis importantes. Muy importantes. Bueno, y Limao, esta enzima, regula los niveles de DMT para poder funcionar en el día a día, si no en lo que seríamos. Bueno, no, esto lo paso, vamos rápido. Hay estudios donde conectan a las personas a un electroencefalograma y se ve que la actividad mental es de alto nivel durante la ingesta de ayahuasca. Se generan ondas teta y gamma. Ondas teta son las ondas del estado hipnagógico y estados chamánicos. ¿Sí? Expansión de conciencia, de uno se vuelve mucho más sugestionable al aprendizaje que va aprendiendo. Hasta los 6 años los niños vibran en esa frecuencia. ¿Qué son? Esponjas. Todo lo que le dicen, bueno, en general es como una PC tirando la información a una Mac que después no tiene nada que ver y tenemos que hacer todo un viaje. Terminamos en Perú tomando ayahuasca para deshacer eso. Esto sería el efecto contrario. Liberación de redes neuronales que funcionan por default. Estos surcos neuronales que los programas que nos hacen hacer lo mismo una y otra vez y que no nos dejan avanzar en la vida.
se barre un poco eso y permite que nueva información entre, mayor sugestionabilidad. Bueno, se produce una resonancia entre las frecuencias de onda del curandero y del paciente que hace que este proceso, dos cerebros resonantes, esto es muy interesante, podrían crear un loop de feedback y crear un campo mayor, generando una señal epigenética, porque todo esto se da a través de la epigenética. Bueno, no puedo andar en la epigenética ahora, pero bueno, es el control de los genes a través de las emociones y de las proteínas para iniciar la neurogénesis y crear vías neuronales para importantes sanaciones. Las remisiones espontáneas o sanaciones milagrosas a veces se dan en ceremonia o en dieta. Yo he visto un francés que llegó en camilla con esclerosis múltiple, 3 meses, vino con su hermana, andaba en silla de ruedas, se tuvo que quedar su hermana en la dieta 3 meses y el tipo se fue caminando y ahora está trabajando en Francia. La gente se cura. Bien, ¿qué sucede cuando uno conecta a una persona que está en ayahuasca a un resonador? Se activa la amígdala, donde están todos nuestros miedos, emociones, etc. Voy rápido porque ya nos pasamos. El hipocampo, procesamiento de la memoria. Y los lóbulos frontal, prefrontal y otras cosas también. ¿Esto qué hace? Que nosotros, ya termino, que nosotros estemos en la experiencia recontratraumática que nos cagó la vida y a la vez estemos ejerciendo el rol de observador. Entonces, mientras se va dando esa experiencia, nosotros vemos que no somos esa experiencia. Esa experiencia se diluye. Entonces, lo que se vio es eso. A mí me pasó un ejemplo, para hacerlo más personal. Violencia de mi padre hacia mí. Yo lo veía a mi padre como, claro, lo veía cuando era chiquitita, entonces yo tenía, no sé, 4 años y lo veía como mi padre que venía. Y de repente me veía como el observador de lo que estaba sucediendo. Entonces todo el trauma que a mí me había generado, la violencia de mi padre durante la infancia, así, pero sucede así. Después uno lo tiene que trabajar, obviamente, en el día a día, pero se ve como las conexiones... Se ve, está grabado cómo las conexiones neuronales se modifican en ese instante. Es muy poderoso. Concientización de recuerdos reprimidos, reexperimentación de emociones asociadas. Bueno, nada, sanamos nuestra infancia básicamente, aumenta la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para mover redes neuronales a través de un mecanismo epigenético. Y todos esos efectos que eso tiene en la salud, ¿sí? A través de la psiconeuroinmunología. Esto es lo del tiempo que habíamos hablado, que no es lineal. Los ícaros son una estructura energética, es el canto del curandero, es una estructura, es lo más importante de la ceremonia, no es la ayahuasca, son los ícaros, son los cantos. Es una estructura energética que contiene una información. Es el alma curativa, la sabiduría y el vehículo de la energía personal del curandero. Se inscribe directamente en el cuerpo energético del paciente. Y también se icaran sustancias. Por ejemplo, el tabaco, cuando el curandero quiere dar información al paciente, instaurar... Estos son ícaros, vayan pasando. El curandero canta. Y cuando estás en ceremonia es impresionante como los cantos los ves, yo los veía. Son como caminos, ves cómo van al ADN, ves cómo entran a tu ADN, ves cómo te llevan a distintos estados de conciencia. Yo le hice una entrevista a uno de mis curanderos y le digo, ¿cuál es lo más importante en ceremonia? Yo dije, obvio que la ayahuasca. No, los ícaros. Sin los ícaros no hay ceremonia. Ya termina, gente. Bueno, y actúan mediante vibración sonora. Llevan al paciente a una coherencia. Bueno, acá ya casi terminamos. Ciertas porciones del ADN, esto es un estudio científico, podrían ser transmisores y receptores de comunicación. Nuestro ADN crea agujeros de gusano magnetizados en el tejido del espacio. Conexiones de túnel entre áreas completamente diferentes en el universo, a través de las cuales la información puede ser transmitida fuera del espacio y del tiempo. El ADN atrae estos bits de información y lo pasa a nuestra conciencia. Esto es ciencia. El ADN le canta ¿Falta mucho? ¿Cómo? ¿Podrías esto hacerlo un poco más lento para que podamos...? Sí, en el ADN tenemos distintas capas. Nosotros conocemos solo 2 capas físicas. Hay 11 capas de ADN, ¿sí? Y también hay ADN, 98% del ADN,
que le llaman ADN basura, aun cuando yo lo estudié, que no sirve para nada. Ese ADN basura, ¿sí?, es el correlato físico de esas otras capas de ADN que están conectadas con otras dimensiones. ¿Y cómo se conectan? Lo que se cree, son teorías, pero bueno, acá hay enlaces, el que quiera después me los pide. A través de agujeros de gusano, bueno, vamos a entrar en los agujeros de gusano porque hasta ni yo los entiendo mucho cómo son, pero son como conexiones. En la última, en el video al final, ¿vieron que él mostraba un túnel? Bueno. Es entre dimensiones. Entre dimensiones. Entonces, conexiones a través del ADN, el curandero, por eso la serpiente. La serpiente está muy presente en todas las tradiciones, en el Amazonas también. La serpiente es el ADN. Ellos conectan a través de estas capas superiores del ADN, según mi entendimiento. Entonces, estas conexiones entre áreas completamente diferentes del universo, interdimensionales, a través de la información de la cual la información puede ser transmitida fuera del espacio y del tiempo que conocemos nosotros. El ADN atrae estos bits de información y los pasa a nuestra conciencia. ¿De dónde adquirí el conocimiento de que X, ¿no?, de otras dimensiones, de cómo son seres de otras dimensiones? Acá hay como un fundamento científico para eso. La simplicidad al final es la máxima sofisticación. ¿Sí? Nosotros vemos esto, pero en realidad está sucediendo esto. ¿Sí? No sabemos lo que está sucediendo detrás de esta imagen que nos parece un indígena. Este es Winston, soplando tabaquito. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasan muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué vemos cuando vemos un girasol? ¡Ay, qué linda! Es muy hermoso. ¿Y qué es eso? Es una secuencia matemática perfecta, se llama serie Fibonacci, que es la que organiza el universo en una matemática perfecta. ¿Sí? Es un poco lo mismo que verlo a Winston, veo a la flor, pero en realidad esto es la matemática del universo. ¿Sí? Ojo con nuestros sentidos. Chamanismo es la experiencia de la física cuántica. Y si fuéramos más que simplemente nuestros pensamientos, emociones y creencias, y si más allá de ellos hubiera un estado de ser que está conectado o es parte de algo más grande o es algo más grande que nosotros, y si la enfermedad fuera resultado de una profunda desconexión de este estado de ser, y si, chachán, la verdadera sanación se tratara de recordar quiénes verdaderamente somos, la caverna de Platón, creen que saben. Y la última cita, la emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es el legado de toda ciencia verdadera. Albert Einstein. Muchas gracias. Muchas gracias.